Hola, entonces, bueno, vamos a resolver un pequeño problema con esta... Ay Dios, ¿qué es esto? Oh, un conejo. Se va a resolver entonces un problema en la utilización de un archivo .csv, cual está entonces compuesto por estas columnas y estas filas, las cuales son las poblaciones de manera anual que van a tener diferentes países, los Estados Unidos, India, China, Etiopía, bastantes países. Aquí tenemos 36 países, ¿no? El archivo no está tal cual exactamente así. Esta columna yo la agregué, bueno, esta fila yo la agregué tal cual. Así ya es el archivo, ¿no? También aquí, bueno, había un agregado para ver el promedio, que era también lo que se desea. Bueno, la idea aquí es entonces generar una ventana tal cual que se pueda seleccionar cada uno de estos países y también cada uno de estos años para observar entonces cuál era la población de ese país en ese año. Y por supuesto entonces también se podría hacer algunas otras cosas como bueno, en esta parte de la estadística y si lo queremos ver así, hasta ciencia de datos de esta cantidad que tenemos, bueno, de esta gran cantidad de datos que tenemos aquí. Bueno, no son tantas, ¿no? Podrían venir todos los países, pues ya sería una cosa más grande todavía. Entonces, la idea es generar esta ventana, generar entonces estos controladores para seleccionar tanto el país como el año y además entonces, como decía, mostrar la estadística, por ejemplo, de cuál sería la máxima de población, el mínimo de población y hasta el promedio, ¿no? Podrían agregarse algunas otras cosas, pero más o menos entonces vamos a ver cuál es la idea de esto. Para ello entonces vamos a utilizar Sharp Develop para generar entonces el programa en C Sharp, C gatito o do sostenido, ¿no? Bueno, entonces como siempre aquí vamos a crear un nuevo file, new solution. También se puede hacer perfectamente en el Visual Studio. La idea es más o menos la misma. Y como se está utilizando el .NET Framework 4.5.1, entonces también funciona ahí sin ningún problema en el Visual Studio. No queremos una aplicación de consola, queremos una aplicación de Windows. Vamos a ponerle aquí entonces mejor poblacionización. Hacer la poblacionización entonces o obtener la poblacionización de este documento, ¿no? Entonces creamos aquí, modificamos aquí un poco esta parte, borramos, cerramos esta parte y entonces aquí ya tenemos pues tenemos nuestras librerías, ¿no? Using System, Collection Generic, Drawings, Windows Forms, ya tenemos todo esto, ¿no? Ya está precisamente entonces el cuerpo de nuestro programa. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, lo que vamos a hacer entonces es nos cambiamos aquí de Source a Diseño, Design, y vamos a generar entonces nuestra ventana. Esta ventana se va a generar aquí con las herramientas que tenemos de este lado en Windows Form. Ya hay algunos videos que he hablado acerca de la interfaz gráfica de usuario en el Sharp Develop, bueno, en el C Sharp. Y pues entonces vamos a colocar diferentes cosillas aquí. Bueno, vamos a poner una etiqueta. Ponemos una etiqueta, lo podemos poner aquí que no lo coloque de esta manera. Bueno, no, no era. Más bien entonces la idea viene entonces de que aquí lo que vamos a hacer es seleccionar entre estos países y entre estos años. Por tanto, ¿qué necesitamos? Podemos utilizar diferentes tipos de controladores para este caso, como el checklist box, o a lo mejor también podría ser, pues no sé cuál otro podría ser, la verdad, pero aquí la idea para seleccionar entonces dentro de un grupo de datos diferentes, lo ideal es utilizar un combo box. Y ahí lo ponemos para que se vea bien. Le vamos a cambiar entonces, seleccionamos aquí label, nos vamos a este lado, de este lado a las propiedades, y nos vamos aquí donde dice apariencia, appearance.
y cambiamos esta propiedad de texto. La vamos a modificar por seleccione un país, ¿no? Este primero nos va a funcionar para, modificamos aquí el tamaño para que sea el mismo tamaño, para seleccionar entonces el país. Después podemos hacer un control C, control V, eso cualquier alumno lo hace a la perfección. Y aquí cambiamos entonces y ya tenemos otro controlador. ¿Y cuál es lo otro que nos está pidiendo entonces esto? El archivo CSV. El archivo CSV, entonces por un lado vamos a seleccionar el país y por el otro vamos a seleccionar el año, ¿no? Está year. Venimos para acá y le vamos a modificar entonces aquí a texto, en lugar de seleccione un país, seleccione un año, ¿no? 2 puntos. Listo. Ahí está. Muy bien. Ahora vendría una parte interesante de aquí. Necesitamos entonces unas etiquetas y un text box. Si pueden observar, entonces aquí aparecen unas líneas tanto rosas como, bueno, magentas como azules, que nos indican cómo vamos a alinear, cómo se puede entonces ir alineando todos estos elementos y que se vea agradable, ¿no?, a la vista. Esto también lo podemos hacer un poco más grande, pero ahí ya queda bastante bien, ¿no? Esta etiqueta entonces la vamos a cambiar por población. Oh Dios, población, vamos a escribir. Bueno, vamos a ponerle 2 puntos. Listo. ¿Y qué era lo que estábamos pidiendo? Podemos hacer un poquito esto más grande porque van a ver una cantidad interesante entonces de datos. Tenemos aquí, bueno, que ya alcanzan pues los millones, ¿no? Sí, ahí están 10 millones, por ejemplo, de habitantes. Podemos ver tanto China como India, ¿no?, que son de los países más habitados del mundo. Y entonces ahora vamos a poner aquí la población, que estas cosas nos van a funcionar para mostrar diferentes valores, que era lo que estaba mencionando en un inicio. Por un lado vamos a tener el mínimo de población, ¿no? Mínimo, era con 2 puntos. Tenemos aquí el mínimo. También podemos modificar aquí en text. Recuerden, ese es appearance text. Máximo, 2 puntos. Y finalmente aquí ponemos, aprovechamos aquí la P y ponemos promedio. Listo. Ya está entonces esta parte. Sale, entonces ahí está ya los datos que tenemos. Podemos ponerle incluso aquí una etiqueta a la cual le vamos a poner, no sé, para que se distinga, ¿no? Población. Ay, Dios. Población. Ahí está. Sale. Y a estos, pues, obviamente no vamos a permitir que nadie los modifique. Podemos entonces ir aquí otra vez a las propiedades y buscar la que sería enabled. Esta entonces, que está habilitada o no, todas las ponemos que están deshabilitadas. Esto que nos permite que estén habilitadas o deshabilitadas. Cuando están deshabilitadas, entonces no hay persona en el universo que pueda modificar lo que tiene interiormente, ¿no? Bueno, cuando la presionen e intenten escribir, vamos a hacer la prueba, ¿no? Aquí salvamos, después ejecutamos con el play, por supuesto, y aquí vemos que no hay forma de que nadie lo modifique, ¿no? Podemos cerrar o detener con esta parte. Y entonces, bueno, aquí de población, por ejemplo, para mostrar esto y que se vea así como que un poco más bonito, lo que podríamos hacer entonces es colocar aquí, y en este caso ir a fuente, aumentar aquí. Otra vez, entonces estoy en propiedades, seleccioné esta etiqueta, el label. Nos vamos a propiedades, a appearance o apariencia, después a font, fuente. Modificamos el tamaño de la fuente, hay que hacerlo un poco más grande, 14 por ejemplo. Podemos darle aquí false para que cambie a verdadero, para que se vea de esa forma. Y por otro lado, le podemos dar aquí en text align, en la alineación de texto. Ay Dios, que está
está mostrando, bueno, ahí mostró un mensaje de error, no hay ningún problema. La alineación de texto entonces nos dice aquí que es esquina superior izquierda, esquina superior derecha, nos salen estas cosillas de acá. Podemos ponerlo exactamente a la mitad y ahí quedó. Listo. Vamos a hacer un poco más pequeño esto, pero no tan pequeño, porque quiero hacer exactamente algo interesante aquí. Voy a colocar también, para que mostrar entonces que tenemos diferentes países acá, pues que sea un poco más agradable, ¿no?, a la vista esto, aunque sea un poco más intuitivo. Así es como se empiezan a desarrollar entonces estos programas, son más intuitivos y que las personas pues agradan de manejar en este caso. Y entonces vamos a utilizar aquí un picture box, lo alineamos por aquí, lo hacemos un poquito más grande, así. Este picture box entonces nos va a permitir hacer que colocar en este punto la bandera de cada uno de los países, ¿no?, que podemos estar aquí manejando. ¿Qué vamos a hacer aquí además con esto? Pues la parte importante es de que vamos a seleccionar aquí, vamos a las propiedades, vamos a seleccionar entonces esto que acabamos de poner, que es el picture box. Vamos aquí a las propiedades y vamos sobre behavior, ahí está, y nos vamos aquí a size mode. Size mode entonces nos quiere indicar de cómo va a comportarse entonces esta imagen, pues cuando uno le dé, bueno, más bien cuando la imagen se monte directamente ya en el programa, bueno, aquí en la ventanita, y pues que quede perfectamente bien alineada. Ya tenía ahí algún otro video acerca de esto. Entonces lo que se tiene que hacer aquí es en el size mode modificar a stretch image. Esto va a permitir entonces que la imagen que coloquemos aquí, o que mandemos entonces a colocar más bien aquí, se alinee por la derecha, no, se alinee con el tamaño, o más bien se ajuste al tamaño que se tiene aquí al que nosotros le estamos asignando, ¿no? Pues es interesante ver que, por ejemplo, pues cuando uno pone un wallpaper, un fondo de escritorio, de que cuando dice que se debe de colocar o se ajuste al tamaño entonces de la pantalla, que es exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí. Entonces ya tenemos preparada la GUI. La GUI es la parte como que bonita, ¿no?, de esto. Ahí lo intentamos correr y ahí está. Ya nos aparece, ya tenemos control, aún no sale la imagen. Tenemos aquí la parte de población. Bueno, no hay tanto problema. Podríamos hacer esto un poquito más grande, ya que son bastantes números los que se pueden mostrar. Ahí está. Entonces pues ya tenemos esta parte. La primera parte de la guía ya está. Ahora tendría entonces que hacerse, hay que guardar esto. Ahora nos vamos directamente con el código. ¿Qué va a pasar con el código? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, hay varias cosas que tenemos que comenzar. Primero, nos regresamos aquí al diseño y le damos doble clic sobre la forma o la ventana. También se pueden ir aquí a propiedades y darle clic aquí donde está el rayito, asegurándose que están en el main form. Pueden checar en donde está el main form load, que es darle doble clic sobre este. Al darle doble clic o al irse a las propiedades de eso, entonces aquí va a aparecer esta cosa, que es cuando la ventana se va a crear. Ok, aquí vamos a escribirle cuando la ventana se crea. Ok, bueno, vamos a comenzar con esto. En primer lugar, pues vamos a utilizar variables locales. Y ahí viene entonces la parte interesante. Vamos a ir comenzando. Y al principio entonces lo que vamos a colocar es lectura del archivo CSV. Para eso podemos utilizar entonces un stream reader, ¿vale? Por tanto, aquí arriba vamos a tener que utilizar el using system.systemofadown.io. Listo, ahí está. Entonces vamos a tener todas estas librerías. Nos regresamos a esta parte. Y ahora, ¿qué viene entonces?
vamos a colocar lo siguiente. Se puede utilizar entonces aquí un try catch por si no se llega a encontrar el archivo y esto puede ocasionar errores. Pero también otra forma de hacerlo es utilizando la palabra, using, la instrucción using. Vamos a generar entonces una variable que se llame lector, que va a ser igual a new stream reader. Para eso sirve el autocompletar, y aquí vamos a colocar el nombre de nuestro archivo. Ahí viene entonces la primera parte. Vamos a abrir entonces la parte, ahí está, ya tenemos, la jalamos para acá, y tenemos aquí entonces el archivo de la poblacionización. Venimos para acá donde dice bin debug, y aquí en este lado vamos a copiar este archivo que es el urbanpop.csv. ese es nuestro archivo que va a estar trabajando, o con el que vamos a estar trabajando, o donde están guardados todos estos datos, ¿no?, de la población con respecto a cada uno de los países. Por supuesto, me regreso aquí. Por supuesto, ustedes lo que pueden hacer es colocar estos archivos en alguna ruta en específico, y posteriormente entonces mandarla a llamar directamente de aquí. Si no se quiere colocar entonces alguna ruta en específico y mandar a llamar directamente la imagen, el archivo, lo que pueden hacer es colocar el nombre tal cual del archivo, más bien mover el archivo como hice yo en esta parte de la carpeta donde donde se va a generar la solución. Ingresar a ella, ingresar aquí a bin, a debug, y aquí es donde se debe de colocar el nombre del archivo, ¿vale? Y colocar aquí entonces como urban-pop.csv. Ya lo tenemos. Con esa parte nosotros vamos a cargar el archivo, ¿sale? Posteriormente entonces vamos a escribir aquí un while lector.endOfStream. Lo buscamos, end of stream, ahí está. ¿Qué significa eso? Que va a estar leyendo estos datos hasta que encuentre el fin del archivo, más bien hasta que encuentre el fin del archivo. Cuando encuentre el fin del archivo, esto se vuelve false y por tanto este while se detiene. Y simple y sencillamente vamos a leer línea por línea, y aquí vamos a poner var, vamos a poner en línea igual a lector.readline para leer entonces línea por línea, y así ya vamos a estar revisando línea por línea. ¿Qué significa esto de revisar línea por línea? Simple y sencillamente que se va a detener a leer hasta que encuentre ese carácter de escape, que es el salto de línea o nueva línea, ¿no? Simple y sencillamente un enter. ¿Va? Ahora viene una parte interesante. ¿Cómo es nuestro archivo? Nuestro archivo CSV se ve de esta forma, ya de manera de tabla, pero en realidad ya cuando lo vean, porque bueno, dejo el archivo, el enlace al archivo y también el enlace al repositorio en donde se encuentra todo el proyecto. Esta onda entonces se va a ver así, y todo esto va a estar separado por comas. Todo lo que está dentro de cada una de estas celdas está separada por comas. Por tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar esta parte, que son los encabezados. Estos encabezados nos van a decir qué significa cada uno de los números que tenemos acá, ¿no? De todo esto en datos. Por tanto, en primer lugar vamos a crear una nueva variable acá arriba. Vamos a asignarla a 0. Podría no asignarse a 0, pero es muy buena idea siempre generar o iniciar las variables a algún valor. Nos va a servir como contador de líneas. ¿Cuántas líneas se van leyendo? Por tanto, entonces aquí tenemos que ir que cada vez que pase el while se vaya incrementando esta J, ¿no? Este contador de líneas. Posteriormente, entonces, vamos a hacer esto.
La primera línea va a ser exactamente cuando j sea igual a 0. Y esta línea, ¿qué significa? Este es el encabezado. Encabezado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Acá arriba. ¿Sale? Entonces ya tenemos esa parte. Y ahora, aquí lo que tenemos que hacer es recorrer elemento a elemento y añadir a algún lugar, ¿no? Añadir a algún lugar. Ese lugar puede ser una lista de datos. ¿Cómo vamos a recorrer eso? Con un for each. Ese for each entonces lo vamos a convertir en una cadena de texto. Vamos a decir entonces, recorre para cada. Creamos entonces nuestra variable temporal o dummy string de tipo cadena, que se va a llamar en ¿dónde? Línea. Esa línea entonces lo que nos regresa es toda una cadena de texto que va a contener todo esto, separado por comas, por supuesto, ¿no? Lo que decía. Por tanto, entonces, si queremos que esto nos lo muestre, digamos, como un arreglo que esté separado por comas, podemos utilizar entonces de las cadenas de texto, de esta gran cadena de texto, ponerle punto split, ahí está, y separarlo entonces con comas. De esta manera entonces ya nosotros, como dice aquí, lo que estamos creando va a ser un arreglo de cadenas de caracteres a partir de esta cadena, separándolas entonces todas ellas por comas, ¿no? Entonces vamos a tener ahí una separación por comas. Pero estoy diciendo aquí entonces que vamos a generarlo en una lista. Aquí viene una parte importante. Entonces necesitamos generar nuestras algunas variables, pero que puedan ser utilizadas en todo el programa, no simplemente en cada una de las funciones, sino tendríamos que ejecutar esto una y otra vez. Que esto se puede hacer, por supuesto, dentro de una función. Pero para ello entonces lo que mejor podemos hacer es inmediatamente después de que se genera aquí entonces el nombre del espacio y tenemos la clase mainForm, aquí abajo entonces podemos crear como que los atributos de la clase. Atributos que serían entonces como especies de variables globales. ¿Va? Esas variables globales pueden ser las siguientes. Aquí las voy a colocar rápido. Es la magia de la edición. Vamos a crear entonces una lista para almacenar los encabezados, una lista para almacenar también los años, que es lo que tenemos aquí, una para esta parte, una para esta parte y una para todo lo que viene aquí, ¿no? Entonces vamos a tener una lista de tipo cadena de texto, que se va a llamar así, una lista cadena de texto que se llama así, es una nueva lista, ajá. Pero para guardar los datos vamos a tener algo bastante interesante. ¿Por qué razón? Bueno, en una nada más estamos guardando esta lista, en otra estamos guardando esta lista, pero aquí necesitamos entonces como que digamos una lista de listas. Pero recuerden que estamos leyendo línea por línea. Entonces, la forma ideal sería generar entonces un arreglo que va a representar a cada una de estas líneas y la lista entonces va a estar compuesta por cada una de las líneas o de las filas de esto, para que de esta manera entonces nosotros vamos a generar una lista con arreglos de cadenas de caracteres. Esos arreglos de cadenas de caracteres van a estar representados entonces por cada una de las columnas de esta parte, ¿no? Cada uno de ellos está dentro de un arreglo y toda la fila es un elemento de la lista. Una cosa, es un truco bastante interesante. Hay varias formas de hacerlo. Esto digamos como que es una de las posibles opciones, ¿no? Generar entonces una lista de arreglos de cadenas de caracteres, para entonces aprovechar todas las ventajas que tiene el lenguaje de programación ¿no? El lenguaje C#. Entonces, bueno, ya generamos nuestras variables globales, regresamos aquí y como teníamos esta parte acá de para ¿cómo se dice esto? Entonces
Ajá. Entonces, bueno, ahora lo que se va a hacer es ir añadiendo ya directamente a la lista con el for each. La lista pues se llama como hot, encabezado, me lleva de hot. Y añadimos con la para cada una de estas listas se puede utilizar entonces el método add. Vamos a añadir esto y con eso a veces también no es muy buena idea el autocompletado. Ahí está. Y ya, con eso generamos entonces se genera el encabezado, simple y sencillamente con eso. Para todo lo demás, los else, existe, bueno, ya sabemos, ¿no?, el nombre de esa tarjeta. Vamos a ir entonces a añadir los elementos de la tabla, ¿no? Entonces data.add va a ser línea.split y lo vamos a ir separando con esta cosa. Ahí está. Directamente entonces, para no añadirlo a una variable, y se añade los años. Add, eso en latín para que no se vea muy feo. Tenemos entonces aquí ahora línea.split. Hacemos exactamente lo mismo. Podría crearse una variable, ¿no?, pero es así un poco más sencillo. Recuerden entonces, línea.split, ¿qué es lo que va a hacer? Nosotros tenemos esta parte de acá arriba, cada uno va a estar separado entonces por comas. Va a leer esta línea precisamente y la va a colocar cada uno de estos valores, los cuales estaban separados por comas, repito, los va a colocar en una celda diferente del arreglo de cadenas de caracteres, no de cadenas de caracteres, sino, sí, de cadenas de caracteres, ¿no?, de strings. Y entonces se debe recordar aquí entonces que los arreglos en lenguaje C, en C#, la mayoría de los lenguajes C, van a comenzar en 0, ¿sale? Entonces sería la parte 0, la parte 1, la parte 2, la parte 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo aquí es obteniendo ese arreglo de strings y por tanto ahora quiero el elemento 0, el cual va a ser este de aquí, y obtener así entonces los años. ¿Va? Queda súper fácil. Ahí está. Eso es todo lo que se tiene entonces que utilizar, estas líneas, para leer entonces del archivo y generar estas listas donde se van a obtener tanto el encabezado, los años y los datos, ¿no? Entonces ya con eso leímos, ¿no?, en esta parte. Pues sí, ¿no? ¿Quién sabe, no? Aquí ya leídos los datos. Comenzar a llenar los espacios, ¿no?, de la GUI. ¿A qué me refiero entonces con esto de los espacios de la GUI? Bueno, tenemos aquí un combo box, bueno, dos combo box, los cuales tenemos que comenzar a rellenar con los datos que ya leímos del archivo CSV. Por un lado, los países y por el otro, los años. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos regresamos aquí a Source y vamos a hacerlo primero. Cuando creamos entonces esta lista, se llama hot aquí, entonces con con el encabezado del archivo CSV, nos va a pasar todo este arreglo, ¿no?, todo el que estoy aquí señalando. Sin embargo, hay un pequeño detalle con este arreglo. Nosotros queremos nada más técnicamente lo que estamos mostrando ahí en esa parte, pero nos va a aparecer como primer elemento el año. Eso no nos sirve. Lo primero que se tiene que hacer es remover esa parte. La función remove range, va a trabajar entonces para remover un intervalo de valores a partir de este índice. Entonces aquí estamos colocando el índice 0 y le vamos a decir que elimine un total de 1 elementos.
O sea, va a eliminar solamente este de aquí, el año. Y nos va a conservar entonces todo lo que viene para acá. Ok. Ahí está todo. Ya nada más lo que tenemos que hacer es recorrer todos los datos en esa lista, ahora que ya removimos entonces el primer elemento, y añadirlo al combo box. Items.add y añadimos P. Y ahí está, listo. Y ahora también podemos hacer que el combo box 1.text sea igual entonces al combo box 1.items 0.toString. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a decirle entonces que el texto que va a tener el combo box en primer lugar, o en la primera ejecución, cada que se cree esta ventana, va a ser entonces de los ítems que ya se fueron añadiendo aquí, colocar entonces el primero o el valor 0, convirtiéndolo a cadena de texto, ¿no? Porque estamos manejando texto. Salvamos, ejecutamos y ahí está. Ya lo generó entonces como United States. Vamos a ver, y ahí están todos los datos de un solo jalón, sin bronca. Recorremos todos. Y el primero entonces que nos va a mostrar es el elemento 0, que está representado entonces aquí por United States, los Estados Unidos, ¿no? Ahí está. Simplemente. Ahora vamos a colocar los años. Colocamos los años. Vamos a generar con un for each. Sí, ahí está esa onda. Ahí se me fue la onda, esta cosa. Tenemos aquí entonces string a in no domini. No hay necesidad de ponerle esa cosa. Vamos a generar aquí entonces un combo box.items.add. Y tenemos aquí una a. No entiendo por qué hace eso siempre. Ajá. Después podemos venir y copiar esto exactamente igual, combo box, pero aquí lo vamos a poner como combo box 2. Va a ser este. Listo. Ejecutamos. Creo que ya sobre ejecuto. Ahí está. Entonces, con esta misma información vamos a tener, bueno, con esta misma estructura vamos a tener que se va a rellenar tanto los países como los años. Ahí está. De 1976 al 2018. Cerramos. Ahí está. Entonces con estas simples líneas colocadas dentro de donde se genera o donde se carga lo primero que se muestra o que sucede cuando se carga la ventana, lo que va a hacer es entonces cargar toda esta información. Y ahí está. Ya no hay ningún problema. Ahora viene una parte interesante. Recuerdan que aquí colocamos que se viera la bandera. Necesitamos que se vea la bandera aquí, entonces inicial, ¿no? Algún valor inicial. Bueno, aquí viene algo bastante interesante. En primer lugar, vamos a hacer que ya están estos datos. Ok, entonces ahora en algún punto de esta dimensión, igual en esta misma carpeta, vamos a ponerlo en iconos así. En esta misma carpeta que es la de debug, podemos copiar esta carpeta que se llama IMGS. Esta carpeta IMGS va a contener entonces cada una de las banderas de los países que están incluidos en este archivo CSV, ¿vale? Entonces ahí están mis banderitas, ¿no? Entonces ya lo tengo, listo. Bueno, ahora sí, viene una parte bastante interesante. En esta parte es colocar las banderas. Colocamos las banderas. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener el directorio en donde estamos trabajando, que esa es otra forma en la que podíamos ahorrarnos o podríamos utilizar esta parte.
para ya localizar, por ejemplo, cuando, por ejemplo, ya se genere este archivo ejecutable o este sistema, este programa, para su instalación. Entonces, si ya se va a generar a lo mejor un instalador, pues ya entonces encontrar exactamente el lugar en donde se van a instalar los archivos. ¿Esto cómo se va a hacer? Entonces vamos a colocar las banderas, vamos a encontrar el directorio del programa. Vamos a ponerle con el path. Estas funciones y estos métodos, estas clases se localizan en system.io, que ya tenemos cargada. Y aquí le vamos a poner get directory name. Ok. Y aquí vamos a colocar system.reflection.assembly. System Reflection Assembly. Recuerden, el código lo estoy dejando también en el GitHub, no hay ningún problema. Y aquí mientras entonces voy explicando esta parte. Lo que estamos localizando es entonces dónde se está generando el ensamblado de este programa, el ejecutable para pronto. Ahí está. Con eso estamos obteniendo dónde está este ejecutable, get executing assembly, y ya nada más le vamos a dar la propiedad de location, que es entonces dónde está localizado, ¿no? Dónde va a estar localizado entonces esta parte. Bueno, después localizamos los subdirectorios. Oye, ya nada más le podemos poner IMG. Bueno, hay unos pequeños detalles. Sabemos que para colocar, por ejemplo, alguna dirección en Windows, sobre todo, ponemos así C, W, Windows, no sé qué, diagonal invertida. Pero esta diagonal invertida tiene mucho que ver, entonces, por acá arriba tenemos aquí con las secuencias de escape. Entonces, al C# luego se le complica mucho manejar este tipo de cadenas de texto para localizar algún ¿cómo se le dice esto? Algún directorio o algún camino para llegar a un archivo. Entonces, de preferencia hay que utilizar esto. Y además vamos a tener la ventaja de que ya se va a poder manejar sin ningún problema, si se instala, lo que decía hace rato, en alguna otra carpeta que no sea, por ejemplo, en el disco C, ¿no? A lo mejor tienen algún otro disco duro y ahí lo instalan, disco H, disco Z, y no estaba preparado para eso. Bueno, utilizando entonces estas funciones para obtener el nombre de los directorios en donde está el archivo y además localizar entonces aquí sus subdirectorios, get directories sobre directorio, y aquí entonces vamos a forzar ahora sí de que sean todos los directorios que empiecen con imagen. Podríamos dejarlo inclusive como IMGS, ¿no? Para que ya nada más localice ese. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda de que cambiara el nombre, ¿no? De esto, colocándole entonces el comodín para obtener más otro tipo de carpetas que tengan otros caracteres adicionales. Y aquí entonces ya obtenemos todos los archivos en el subdirectorio al cual estamos ya localizando, ¿no? En la línea anterior. Ya lo generamos. No es cierto, perdón. Esta cosa lo vamos a generar acá arriba también como una variable de tipo global. Y lo vamos a poner como string. Si es string, sería string. Ay Dios. String. Como carpeta arch. Va a ser igual a. Empezamos con un 0, ¿no? Podremos ponerlo también a nulo, no hay ningún problema. Lo podemos poner aquí al nulo. Bueno, no. Iniciémoslo. Pueden hacer la prueba, ¿no? Iniciarlo a 0, iniciarlo a algún valor sea absolutamente necesario. Salió muy extraño. O generarlo también a nulo, que era lo que se hacía también en el lenguaje C, ¿no? Tenemos los archivos del subdirectorio. Luego esto me juega cosas raras. Ahí tenemos archivo. Y esto vamos a ir sobre directory.getFiles. Con eso vamos a obtener todos los archivos del subdirectorio 0.
Esto lo tenemos que poner así porque vamos a obtener una lista a lo mejor de subdirectorios. Técnicamente sabemos que nada más vamos a obtener un directorio, pero esta función o este método getDirectories nos va a regresar entonces un arreglo de cadenas de caracteres con los nombres de los subdirectorios. Aquí ya lo tenemos. Y ya simplemente lo que vamos a hacer es colocar en el picturebox1.image es igual a image. Ya por supuesto entonces preparé todos los archivos. Voy a poner aquí arch en 0, que es el primerito, ¿no? Preparé todos los archivos entonces para que se vieran exactamente igual a cómo se van a ir añadiendo en el archivo CSV. O sea, el archivo que se llama 001 a lo mejor es el de United States, no, a lo mejor es el de United States, el 000, perdón, el 001 es el de India y así sucesivamente, ¿no? Se tienen que preparar también los archivos, no se pueden obtener así tan sencillo. O también se podrían hacer que se llamaran de la misma forma en la que están aquí registrados, ¿no? Pero bueno, ya colocándolo así, ejecutamos y ahí está. Tenemos ya los datos, tenemos la bandera. Nos hace falta hacer esta modificación de estas cosillas de acá. Pero bueno, para no hacerlo el cuento largo, hasta aquí dejamos esta parte. Va a estar cortada entonces en dos partes, digamos. Fue medio redundante. Digo que esta parte de la programación es muy redundante. Entonces, este es el fin de la primera parte. Seguimos después.